contexto internacional en ese tiempo, en 1489 se tenía el mapa de Henricus Martellus, ¿no? También un italiano, y aquí podemos ver en este mapa no incluye lo que es América. En el contexto internacional, momentos bien importantes para que se descubra América. En primer lugar, en 1453, los otomanos van a conquistar lo que es Constantinopla. Antes de este año, Europa tenía conexión con Asia, ¿no? Por el mar Mediterráneo, y tenían intercambios comerciales, ¿no? Traían especies tanto de China, pasaba por Nepal, Afganistán, lo que es Irán, Irak, en realidad era el imperio persa, ¿no? Y llegaba hasta donde hoy es Israel, y de ahí conectaba con Turquía. Entonces había un intercambio muy fuerte de comercio. Mehmed II, 1453, conquista lo que es Constantinopla. En 1469, Fernando II de Aragón e Isabel Castilla van a unificar lo que hoy es España, ¿no? En 1481, la Inquisición española querían controlar lo que es los moros y los judíos, ¿no? Y en 1415, por ejemplo, ya hay persecución. Juan Hus es quemado en la hoguera. En 1492 los judíos serán expulsados, ¿no?, de España. Este es el edicto de Granada de 1492, donde los reyes católicos ordenan la expulsión de los judíos de España. Aquí una cita textual dice: nosotros ordenamos además en este edicto que los judíos y judías cualquiera edad que residan en nuestros dominios o territorios, que partan con sus hijos e hijas, sirvientes y familias, pequeños o grandes de todas las edades, al fin de julio de este año, y que no se atrevan a regresar a nuestras tierras, y que no tomen un paso adelante a traspasar, de la manera que si algún judío que no acepte este edicto, si acaso es encontrado en estos dominios, o regresa, será culpado a muerte y confiscado de sus bienes. A través de este edicto van a expulsar a los judíos, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, una cita también: el camino de la lengua castellana y su expansión en el Mediterráneo, las rutas del Sefarad. La Real Academia de la Lengua Española, Sefarad le llama a España, ¿no? Y Sefarad aparece en Abdías 1:20. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo que los cananeos hasta Serepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades de Negev, dice, ¿no? Después del año 70, cuando el general Titos invade Jerusalén, y desde esos años se sabe la presencia de judíos en lo que hoy es España, ¿no? Entonces hay dos líneas de judíos que se conoce desde esos años. Uno, por un lado, los judíos askenaz, que se van a establecer en lo que hoy es Europa occidental, sería Europa, Alemania y otros países, ¿no? Y otro grupo de judíos que se va a establecer en lo que hoy es España. A esos judíos que se establecen en lo que hoy es España se les llama judíos sefardís, ¿no?, o sefarad. Aquí vemos la Inquisición ha sido un movimiento religioso político con el fin de perseguir, ¿no?, a los que no creían en la Iglesia Católica. Una cita: la Inquisición ordenó sus tribunales que recogieran todos los ejemplares que fueran hallados. El resultado fue asombroso. Solo en Sevilla los inquisidores reunieron 450 volúmenes. En Zaragoza el tribunal confiscó 218 Biblias sin licencia. Aquí vemos, por ejemplo, el escudo de la Inquisición española, ¿no?, como base el Salmo 73, ¿no? Levántate, oh Dios, defiende tu causa. Joseph Pérez, Los judíos en España. En esta cita dice: las festividades de Semana Santa, con el tradicional recuerdo de la traición de Judas y la muerte de Jesús,
eran ocasiones propicias para insultos, vejaciones y atropellos. En Vitoria, en 1482-88, los judíos que se dirigían a la sinagoga tenían que pasar en medio de una doble fila de hombres y mujeres que les llamaban perros, los escupían a la cara y les golpeaban. La España de los reyes católicos al expulsar a 50.000 judíos. El 27 de noviembre de 1497, la Suprema ordena al Tribunal de Valencia quemar públicamente los libros escritos en hebraico, ¿no? Entonces vemos cómo hay una persecución a los judíos. ¿Por qué decimos que Cristóbal Colón tenía un equipo de judíos como asesores? Porque sus mismas cartas lo dicen, ¿no? Y en una de sus cartas, la página 14, dice: viernes 2 de noviembre acordó el almirante enviar 2 hombres españoles. El uno se llamaba Rodrigo de Jerez y el otro era Luis de Torres, y había sido judío y sabía, dice, hebraico y caldeo, y aún algo arábico. En las cartas de Cristóbal Colón, página 17, la primera vez que Cristóbal Colón les va a llamar indios, ¿no?, a los habitantes de América. Y también no sé la lengua, y la gente de estas tierras no me entienden, ni yo a ellos. Y estos indios que yo traigo muchas veces, le entiendo una cosa por otra, al contrario, ni fío mucho de ellos. ¿Por qué les llama indios? En realidad esto sería latín, ¿no? In Deus, o en Dios les dice, ¿no? ¿Por qué en Dios? Porque él ve a los nativos en estado de gracia, dice, ¿no? Sin pecado, dice, en Dios, ¿no? Y aquí vemos el equipo judío que Cristóbal Colón tenía antes de llegar a América. Por ejemplo, Abraham Zacuto era un astrónomo, historiador y también inventor, talmudista, judeo español. En 1470 empezó con la redacción en hebreo de su gran obra de astronomía, Habibur Habadol. Él también ha trabajado el almanaque de Zacuto, esto en base a la declinación solar. Entonces fueron tablas, ¿no?, que Cristóbal Colón utilizó. Aquí vemos el astrolabio, era como un mapa en el cual se podía guiar no solo por las estrellas, sino por la luz solar, ¿no?, de los judíos en España, de Joseph Pérez. Y él dice, ¿no?, el único sabio judío que tuvo que salir de España en 1492 fue Abraham Zacuto, que había enseñado en las universidades de Zaragoza y Salamanca, desempeñando la cátedra de astronomía y astrología en esta última. Había tratado a Cristóbal Colón en otoño de 1486, alentándole a perseguir sus proyectos, y siguió aconsejando al descubridor hasta la salida de su expedición de Palos, que fue el viernes 3 de agosto de 1492. Lewis Boleslau, en el libro Santo Oficio de América, página 42, y aunque en el país crecía la ola de descontento por la admisión de los judíos por razones de Estado, habían entre ellos algunos hombres de ciencia, verbigracia, don Abraham Zacuto, ¿no? Era un astrónomo muy conocido en su tiempo. A judíos que le han financiado el viaje a Cristóbal Colón. Isaac Abravanel, por ejemplo, era un judío millonario de los tiempos de Cristóbal Colón. Los judíos en España, página 109. Cristóbal Colón se relacionó con los judíos. Don Isaac Abravanel, judío que fue ministro de Finanzas de la reina Isabela de España, y Abraham Senior, con quienes planificaron el proyecto de expedición marítimo. Isaac Abravanel fue el único financiero de importancia que quiso seguir la suerte de sus corregionalarios. Él le señaló entonces a la reina que el pueblo judío era eterno y que había sobrevivido a todos los que habían intentado destruirlo. Aquí vemos los financiadores del viaje de Cristóbal Colón, eran judíos. También otra cita: la figura clave es aquí Abraham Senior, que desde el puesto de alguacil mayor
de la aljama de Segovia, que ocupaba hacia 1470. Al año siguiente ya está situado en el puesto de recaudador mayor de impuestos. 1488 aparece como tesorero de la Santa Hermandad. Tenían una Santa Hermandad, ¿no?, los judíos, un grupo ya secreto. Cronistas son los que han escrito la historia de la conquista, siglo XV, XVI, XVII, XVIII. Aquí vemos a Historia del descubrimiento y conquista del Perú, de Agustín Zárate. Aquí en el medio vemos a la verdadera relación de la conquista del Perú, provincia del Cusco llamada Nueva Castilla, de Francisco Pérez, de 1535. A este otro lado tenemos la relación del descubrimiento y conquista de los reinos del Perú, de Pedro Pizarro, el año 1571. Cuando los españoles llegaron, ha habido una división más que todo para evangelizarles, ¿no? Juan Gines de Sepúlveda, él, cuando vuelve a España, él dice: los indios no tienen alma, son como animales, dice, ¿no? Era un sacerdote católico. Pero al mismo tiempo va a retornar lo que es este fraile Bartolomé de las Casas, ¿no? Y él va a decir: no, los indios son seres racionales, ellos tienen alma, ¿no? Más bien hay que volver y evangelizarles, dice, ¿no? Y fruto de esa discusión, en 1537 se promulga la bula Sublimus Dei del Papa Pablo III, en la que se declara a los indígenas como hombres en todas sus capacidades, ¿no? Pero esta idea de Juan Gines Sepúlveda ha seguido vigente, ¿no?, diciendo que los indios son animales y no tienen alma. Pedro Cieza de León, antes de su muerte, ha dejado unas cartas diciendo que puedan cuidar a los hijos que había tenido en América. Esto significa que judíos, desde ya 1535, ya han dejado en estas tierras su semilla, ¿no?, su descendencia. Y este cronista, él dice: ¿cómo va a ser la conquista española? Yo no apruebo cosa alguna, antes lloro las extorsiones y malos tratamientos y violentas muertes que los españoles han hecho a estos indios, obradas por su crueldad sin mirar por su nobleza y la virtud tan grande que de su nación, pues todos los más de estos valles están ya casi desiertos. Aquí vemos cómo Cieza de León, cómo ha sido la invasión española. Violencia, muertes, dice, ¿no? Pero también lo que se conoce poco es que un siglo antes que los españoles, los chinos ya habían explorado lo que es las costas de América. Y no solo los chinos, también hablan de que los vikingos, también ya habían llegado a lo que hoy es norte de Groenlandia, ¿no?